¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Dr. J Football and Fan. Bueno, como veis, hoy no va a haber vídeo en color. Hoy me he ido a negro, como se solía decir en la televisión antiguamente, en el sentido de que, bueno, pues no estoy enfrente de la cámara por circunstancias personales, pero en cualquier caso eso no me impide seguir analizando la actualidad de nuestro equipo, dando lógicamente mi punto de vista ya más personal y subjetivo acerca de todo lo que está siendo hoy actualidad y que lógicamente viene marcado, como podéis imaginar, por las noticias que sacaban o publicaban ayer en The Times. De hecho, en una de ellas hablaban de dos por el precio de una, que eran Mbappé y Haaland con el Real Madrid, y el hecho de que el equipo blanco, pues para empezar, punto número 1, tiene casi hecho ya a Erling Haaland, y punto número 2, lo de Mbappé, dicen se cerrará en las próximas semanas. Ahora me voy a meter un poco más en detalle con ese tema. Y luego ya, por supuesto, tenemos que hablar del partido de mañana frente al Sheriff Tiraspol. Evidentemente es un equipo muy nuevo, ¿vale? Es un equipo pues que tiene su primera participación en Champions, en teoría rival más débil de la competición, aunque el otro día sorprendió. Y bueno, pues yo creo que el Real Madrid no debería tener ningún problema, y de hecho creo que puede ser un partido que puede cerrar varias interrogantes. La primera de ellas, qué jugadores van a tener descansos y qué jugadores podrían estar y no estar. Por ejemplo, me estoy refiriendo al hecho de que Toni Kroos finalmente pueda estar o no, y al hecho de que, por ejemplo, Hazard pueda estar debutando por fin con el equipo esta temporada. Bueno, no debutando con el equipo esta temporada, me refiero a estar en el 11 titular, salir después de unos cuantos partidos, pues no habiendo sido la primera elección de Carlo Ancelotti, que quizá ahora sí que sí pueda estar de manera definitiva en este partido. Bueno, pues un poco pues para ver efectivamente si esas buenas sensaciones que ha venido dejando últimamente pues son simplemente flor de un día, o por el contrario es algo que de verdad podemos empezar a tomarnos en serio, y que quizá Hazard está en un momento de forma que ahora mismo, bueno, pues va en una trayectoria ascendente. Luego sabéis que el tema de Toni Kroos, que es la otra gran cuestión, es la otra gran pregunta acerca de si el jugador va a poder estar mañana frente al Sheriff, es precisamente la reunión que van a tener Ancelotti, Pintus y los médicos acerca de cómo se encuentra él, cuál es la medida oportuna, si efectivamente es aconsejable que vaya convocado y que incluso tenga minutos para jugar. Sabéis que el jugador se entrenaba aparentemente con total normalidad en el día de ayer, pero lógicamente hay muchas reservas con la posibilidad de que pueda volver de manera anticipada o precipitada. Yo personalmente sabéis que me manifiesto absolutamente en contra de forzar al jugador, teniendo en cuenta que en el centro del campo sí que tenemos posibilidades, sí que tenemos recambios, es decir, no hay, en mi opinión, razón alguna de peso para forzar al jugador alemán a que vuelva ya inmediatamente al once inicial, o que vuelva simplemente al equipo cuando realmente a lo mejor todavía no está recuperado al 100%, y eso nos obliga a perderle pues un tiempo más, y de verdad que no hay razón. Yo personalmente, incluso si yo fuera Ancelotti, creo que hasta el próximo parón de hasta después del parón de selecciones no volvería sinceramente a convocarle. Creo que no hay razón para ello, creo que no hay razón de peso para forzar al jugador a romperse de nuevo, porque además Toni Kroos sigue siendo un jugador muy importante para el Real Madrid, y en tanto en cuanto tengamos jugadores que lógicamente están dejando muy buenas sensaciones, con actuaciones soberbias, como por ejemplo Camavinga, como Fede Valverde, yo creo sinceramente que sería un error por parte del Real Madrid, un error por parte de Carlo Ancelotti, traerle de vuelta al equipo cuando, como digo, pues no hay razón para ello. Luego, por supuesto, el ataque, amén de lo que he comentado de Hazard, pues también tendrá el atractivo de quizá, el atractivo positivo para el Real Madrid, de quizá ver a Karim Benzema sentado en el banquillo, precisamente descansando. Daos cuenta de que Karim Benzema es lo que hemos comentado ya en anteriores ocasiones. Cuando llega un parón de selecciones, no significa que el fútbol pare. Significa que el fútbol de clubes para, pero los jugadores que van convocados con sus respectivas selecciones no paran, siguen acumulando minutos, y lógicamente sus riesgos y las opciones de que se lesionen siguen increciendo, es decir, siguen adelante, y lógicamente se disparan, porque cuanto más minutos juegues y acumules, más posibilidades lógicamente tienes de lesionarte. 3/4 de lo mismo pasa para Luka Modric y Casemiro, pero sobre todo para Luka Modric, que es lógicamente el cerebro y que tiene que estar siempre para arriba y para abajo, pues también le pasa un poco, es una situación similar a la de Benzema. Si es cierto que Luka Modric ya ha descansado, ha tenido oportunidad de descansar, y Benzema no, con lo cual yo personalmente no dejaría pasar esa oportunidad
oportunidad de darle un cierto descanso a Karim Benzema, porque creo que se lo ha ganado, creo que se lo merece, y creo que además es el partido idóneo. Daos cuenta de que tras la victoria frente al Inter de Milán, el Real Madrid pues tampoco está súper urgido de ganar un partido. Creo que se puede permitir el lujo, porque además tiene banquillo. Yo creo que con Jovic, hombre, no es igual, pero evidentemente creo que ahora mismo a Jovic también se le están viendo cosas buenas. El otro día Ancelotti lo reafirmó en rueda de prensa, precisamente sorprendiendo ante la contestación de una pregunta por Benzema. Terminó hablando de Luka Jovic, de lo importante que va a ser, y que efectivamente cuando Benzema tenga descanso, Luka Jovic va a jugar. Es decir, que reivindicó su figura, y si lo está haciendo es porque entiende o ve que efectivamente Luka Jovic está preparado para jugar con el equipo de titular, y está preparado para hacerlo y de reemplazar a Benzema en el momento en el que se le requiera. Así que yo en este sentido no me importaría desde luego nada ver a Luka Jovic en el once inicial para permitirle un poco de descanso a Benzema. Y luego el tema del lateral derecho, pues lógicamente es la gran incógnita. ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar Lucas Vázquez? ¿Va a volver a hacer algún tipo de experimento con Fede Valverde? ¿Va a volver Nacho al lateral derecho y permitir a Alaba ir al izquierdo, o a Miguel Gutiérrez precisamente? Yo creo que Miguel Gutiérrez es un partido también para que esté, para que debute, para que esté, bueno, para que debute en Champions, para que esté en el once titular, porque creo que tiene que ir ganando confianza, y porque además es que se lo ha ganado. O sea, para mí Miguel Gutiérrez creo que a día de hoy es un jugador que está más que preparado para estar en la titularidad del Real Madrid, y no me extrañaría absolutamente nada verle mañana jugando frente al Sheriff Tiraspol. Así que bueno, en este sentido yo creo que el partido de mañana ya nos queda básicamente esperar la lista de convocados, a ver a quién mete Carlo Ancelotti, pero bueno, más allá de esto yo creo que el Real Madrid no debería tener problemas para conseguir los 3 puntos. Y ya sin más dilación, lógicamente me meto a los temas que en mi opinión son los más candentes del día. Dejadme que empiece por el tema de Mbappé, porque tal y como he venido comentando, tal y como he venido diciendo, pues creo que no va a haber un gusto mayor para ninguno de nosotros, para ninguno de los madridistas, ver cómo efectivamente, tal y como comentan en The Times, Mbappé y el Real Madrid pues van a cerrar su vinculación de una manera u otra, más o menos formal, si es que no la tienen cerrada ya, para las próximas temporadas. Evidentemente lo que más nos gusta a los madridistas es ver cómo al Khelaifi se le va a escapar la ocasión y va a hacer el ridículo mundial más grande, dejando escapar al jugador o uno de los jugadores más caros del mercado gratis. Es decir, esta era una posibilidad y un escenario que él tenía que evaluar. Para él, digamos que lo más importante en verano era que se cumpliera lo que venía diciendo en las diferentes ruedas de prensa y comparecencias públicas, de que efectivamente si él dijo que Mbappé no salía, efectivamente Mbappé no iba a salir, ¿vale? Para él eso era lo más importante, pero no tenía aparentemente esa visión a largo plazo de si tú dejas salir al jugador o uno de los jugadores más caros del mundo, una de las estrellas de tu equipo, gratis, la gente se te va a echar encima. Yo creo que esto él no lo tuvo jamás en cuenta, y ahora que ya se va acercando el momento, la gente del Paris Saint-Germain sabe perfectamente que todo lo que comentó Leonardo, que es un vendehumos, es básicamente una tontería, porque saben perfectamente que el jugador quiere jugar en el Real Madrid, saben que va a firmar por el Real Madrid y que el PSG tiene cero posibilidades de retenerle y le ofrezcan lo que le ofrezcan. O sea, no creo sinceramente que al Khelaifi pensara de verdad en ningún momento que si Mbappé se quedaba lo iba a hacer e iba a tener tiempo para convencerle de que finalmente renueve su contrato. O sea, sinceramente no creo que lo pensara nunca. Y por eso ahora se arriesgó y se va a exponer a una de las mayores vergüenzas públicas que se conocen en la historia del fútbol. Porque no has querido gestionar el club con respecto a sus intereses. Lo has querido gestionar con respecto a lo que a ti te ha interesado, que era básicamente que nadie te pasara por encima, que nadie te tomara a broma y que viera todo el mundo cómo tú te quedabas con Mbappé porque decías que se iba a quedar. Muy bien, pero ahora el problema es que llega la segunda parte, esa en la que tu jugador más importante te va a dar en todas las narices, en toda la cara, y va a firmar un precontrato con el Real Madrid en mitad de la temporada, que es probablemente lo más humillante que le puede pasar a un club, en el sentido de que demuestra a ese jugador que su compromiso con el club no es tanto ni es tan importante, y eso probablemente le escueza y mucho a la directiva del Paris Saint-Germain, al Khelaifi incluido. Y aquí es donde los madridistas tenemos que estar bien contentos, porque es exactamente donde queríamos darle al jeque, porque todo lo que se venía diciendo desde programas como El Chiringuito,
periodistas, etcétera, etcétera, que tenga cuidado, que se puede ir gratis, que puede perder 200 millones, que eso no es fácil, que tal y como está el fútbol, que las finanzas, que bla, bla, bla. Él no escuchó. Él simplemente dijo, no, aquí se hace lo que yo digo, aquí se hace porque yo mando, se hace de esta manera porque yo lo impongo. Bueno, pues toma, ahora te lo vas a comer y encima no va a haber ninguna otra manera de que puedas volver atrás. Es decir, Mbappé no quiere renovar y tú no tienes ningún margen de maniobra ni ninguna herramienta lo suficientemente disuasoria como para que el jugador no fiche por el Real Madrid. Porque son dos partes que se quieren encontrar en algún punto y tú has intentado imponerte y reventar un acuerdo de algo que en realidad es una inercia natural y es un movimiento natural porque las dos partes quieren unirse y no has tenido la longitud de mira suficiente como para decir, uy, me voy a apartar porque si no, al final, a la vuelta de 4 meses, este tío se va gratis y eso le hace un agujero a las arcas del Paris Saint-Germain. Le va a hacer un agujero porque se ha perdido la ocasión de meterse 180 millones, de embolsarse 180 millones o 200 por un jugador que de esta otra manera va a salir completamente gratis. Y eso, desde el punto de vista de un gestor, es una muy mala decisión. Así que, lógicamente, como bien decía en esta mañana, se va a llevar el zasca más grande, el zasca mundial más grande y va a hacer un ridículo espectacular mucho más y muy superior al que supuestamente nos dejaron los madridistas en verano, precisamente porque al final Mbappé no vino. Mucha gente celebraba, mucha gente aplaudía, pero parece que esa visión cortoplacista, esa perspectiva de corto plazo no les permitía ver a ninguno, al que la IFI incluido, que el Real Madrid al final se iba a salir con la suya y incluso en muy mejores condiciones como las que iba, mucho más, desde luego, que las que íbamos a firmarle en verano, puesto que teníamos que soltar la pasta. Así que ahora que se prepare todo el mundo porque el Real Madrid es el que va a reír el último y al que la IFI es el que va a hacer desde luego el ridículo más grande. Una situación que creo que no es parecida, y ya enlazo con la última noticia del tema de Haaland. Sale Watzke esta mañana diciendo que eso es una tontería, lo de que el Real Madrid haya podido negociar ya algo directamente con Haaland, porque los que tienen, en definitiva, la última palabra son los miembros de la directiva, es decir, la gente del Borussia Dortmund, incluido Watzke, serán los que determinen si efectivamente el jugador va a salir o no. Aquí, al contrario que con el que la IFI, hay una situación completamente diferente. ¿Por qué? Porque el mismo Watzke ya ha reconocido, y en esta entrevista también, que efectivamente sabe y es consciente de que el jugador se va a marchar. Al contrario que el PSG, Watzke es consciente de que este tipo de jugadores, teniendo en cuenta que el Borussia Dortmund no es un equipo comprador, no vendedor, sino más bien comprador, pues eso, a precios baratos y finalmente vendedor, es decir, suele vender a los jugadores ya completamente revalorizados, sabe que Haaland está dentro de este perfil y sabe que Haaland finalmente más tarde o más temprano se terminará yendo a un club más grande y él mismo lo reconoce en esta entrevista. Es decir, él ahora mismo digamos que está guardando un poco la imagen del Dortmund porque tampoco puede salir evidentemente en mitad de temporada a decir no, es que el Real Madrid ya lo tiene todo hecho con Erling Haaland, porque no puede, eso es evidente, sería absurdo, pero claro, también es verdad que no se puede oponer a una realidad que pesa y mucho, y es que el Real Madrid se va a llevar a Erling Haaland, o que Erling Haaland por lo menos va a salir el año que viene. Es que de hecho concede tanto en esa entrevista que incluso ni siquiera niega la existencia de la famosa cláusula liberatoria por 75 millones, que es, digamos, la parte más atractiva, que es por la que todo el mundo, todos los grandes equipos van a estar detrás de Haaland, pero el problema es que el Real Madrid tiene cierta ventaja. Yo creo que el Real Madrid, de una manera no oficial, porque sabéis que el Real Madrid ni ningún club puede negociar con ningún jugador fuera de las ventanas de mercado porque sería ilegal, de algún tipo de manera extraoficial, yo creo que el Real Madrid ya ha tenido que contactar efectivamente con el jugador. Seguramente ya le habrá hecho ver los términos, los acuerdos, las ideas, el proyecto, todo este tipo de cosas, y el jugador pues habrá contestado seguramente con una respuesta positiva diciendo vale, me cuadra, pues ya en enero hablamos algo, o yo que sé, o firmamos un preacuerdo, un poco lo que ocurrió. Lo que pasa es que es una situación diferente con David Alaba. David Alaba era libre para negociar con quien quisiera a partir de enero, o sea, no tenía que dar realmente explicaciones a nadie, y así lo reconoció Rummenigge. Haaland no es la misma situación, pero de una manera o de otra estas cosas pasan en el fútbol y evidentemente a mí no me extrañaría nada que el Real Madrid ya tuviera efectivamente algo cerrado con Haaland a nivel de no vamos a esperar al verano para empezar a negociar, sino que de alguna manera ya lo tendrían todo hecho para el verano. Y sabe perfectamente, como también decía Watzke,
que este tipo de cosas se sabe cómo funciona en el fútbol, y con el tema de Mino Raiola, que a priori puede ser el gran escollo, bueno, pues dejadme que os diga que no va a ser tanto escollo, porque como decía Vázquez, él sabe lo que funciona, lo que nos funciona a nosotros, y nosotros sabemos lo que le funciona a él, así que no habrá ningún tipo de problemas para el entendimiento. Así que yo creo que estando todos más o menos de acuerdo, pues aquí ya no hay más historia, y desde luego no creo ni por mucho que Haaland se vaya a convertir en un nuevo Mbappé, un caso Mbappé, o que tengamos rollos con el Borussia Dortmund, porque la relación es completamente distinta y la propia mentalidad del Borussia Dortmund es completamente diferente. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero si sacamos alguna cosa más en claro, pues os informaremos de ello.